Estamos en la iglesia de San Miguel de Orcasitas y este lugar es importante porque fue el origen de una expedición que se hizo hace precisamente 250 años con destino a lo que finalmente fue la ciudad fundada en esa expedición de San Francisco. In the late 1700s, Juan Bautista de Anza traced an over 1,200-mile route from Mexico to California, a corridor of cultures, missions, and migration that shaped the American frontier. Mi nombre es Luis Valle y desde pequeñito empecé a andar en bici. Antiguamente comencé a andar con un triciclo, como casi todos, pero paso a paso, con los años, seguía utilizando la bici cada vez más. He cambiado de ciudad, de continente incluso, y no he dejado de utilizar la bici. Me pareció interesante aprovechar un recorrido histórico que nació aquí hace varios siglos y de forma que pudiera unir mis pasiones de conocer más sobre el entorno y de conocerlo andando en bici. El encanto que me da el dibujo espontáneo es que me permite absorber todo lo que aporta un lugar a nivel sensorial y plasmarlo en ese dibujo que hago en ese momento y del cual voy a empezar a tener muchos recuerdos cuando lo vuelva a ver. La idea de este recorrido es precisamente hacer un cúmulo de dibujos de lugares que me impacten, que sean los más llamativos, generalmente de arquitectura, pero también paisajes naturales, desde ese punto un poco impresionista. 250 years later, the Anza Trail still speaks, and this project lets it be heard once more, through art, motion, and memory. Este recorrido será largo, probablemente difícil, y me encontraré con retos que todavía no conozco. Pero me gusta encontrar el caminito que hace posibles las cosas aparentemente difíciles. Y me gustaría encontrar ese caminito con todos ustedes. ¿Te imaginas acompañándome a rememorar esta expedición? Con tu apoyo al proyecto, podemos hacer realidad este desafío.